de movimiento, aproximación de energía, mis condiciones de frontera deben reflejar condiciones a nivel de ¿qué? De velocidad y de temperatura. Por eso también me está diciendo que la temperatura en la posición X igual a 0 en cualquier posición de Y sigue siendo una temperatura de corriente libre. ¿Sí? Porque el fluido se está moviendo con velocidad y con temperatura. ¿Qué más? Luego tenemos otra condición de frontera en donde me está diciendo que cuando Y es igual a 0, ¿eso qué significa? Superficie, ¿sí? Con la cual el fluido está interactuando. Superficie por donde el fluido se está moviendo. Ahí me dice que cuando Y es igual a 0, me establece que la velocidad en cualquier posición de X, cuando Y es igual a 0, eso es más que lógico, la velocidad es igual a 0. ¿Por qué? Porque me está planteando el escenario en el cual las moléculas están en contacto con la superficie y en cualquier posición de X, el fluido o las moléculas se definen por el famoso principio de adherencia o de no desplazamiento. Algo muy lógico, ¿no es cierto? Eso ya lo conocíamos, pero lo estamos planteando a nivel de que de una condición de frontera que me permitirá solucionar las ecuaciones diferenciales. Recuerden, habíamos planteado un escenario genérico tomando en cuenta componentes de velocidad tanto en X como en Y. Luego me está diciendo lo mismo, que cuando tengo la otra componente, ¿sí? Ese escenario va a ser indistinto, ¿sí? Porque a la larga eso vamos a tener que el fluido se adhiere a la superficie. Aquí, repito, estamos, cuando Y es igual a 0 es esta superficie. Y aquí el fluido, o las moléculas prácticamente se adhieren a esta superficie, por lo tanto la velocidad es 0 en cualquier componente. Por eso prácticamente se repite ese mismo planteamiento a nivel de la componente de la velocidad inversa. Como les decía, si estoy planteando ecuaciones que reflejan conservación de masa, cantidad de movimiento y temperatura, también debe establecer condiciones de frontera que reflejen temperaturas. ¿Sí? Y aquí lo que me está diciendo es que cuando Y es igual a 0, aquí yo voy a hablar de una temperatura, pero ¿de quién? De la superficie sobre la cual el fluido se está moviendo, que es básicamente lo que me está planteando en esa condición. ¿Qué más? Luego, ¿sí? Tengo esta otra condición de frontera que también es bastante obvia. Cuando Y es infinito. ¿Qué significa que Y sea infinito? Sí, fíjense, aquí está. Que Y sea infinito significa que estoy muy alejado de ¿dónde? De la superficie por donde el fluido se mueve. Y si estoy muy alejado de esa superficie, les decía, el efecto de la viscosidad o el efecto de la capa límite no tienen un alcance, tienen un alcance reducido. Y si estoy muy alejado de la superficie, el efecto de la superficie es imperceptible. Estamos en la región de flujo no viscoso. Consecuentemente, ¿ahí qué pasa? Que la velocidad del fluido es la velocidad de corriente libre, que es justamente lo que se explica. Lo mismo pasa a nivel de temperatura. ¿Sí? Entonces, en este punto, chicos, tenemos ecuaciones diferenciales, tenemos condiciones de frontera, y con eso, ¿qué tenemos que hacer? Resolver las ecuaciones diferenciales. Como están planteadas las ecuaciones diferenciales con sus condiciones de frontera, es un trabajo que me parece que hasta la fecha no ha sido posible solucionar. Sin embargo, aplicando varios artificios, ¿sí? O caminos auxiliares a nivel de ¿qué? A nivel de integración, posiblemente aquí se plantea una variable de semejanza. Si yo tengo una variable de semejanza y tengo que reescribir mis ecuaciones diferenciales y también mis condiciones de frontera a nivel de esta variable de semejanza, y posiblemente luego no se aplique técnicas de separación de variables, no sé, derivadas parciales, lo que fuese, pero finalmente hace que yo pueda encontrar una solución, y el tinte de esta solución es que es una solución aproximada, no es exacta, pero al ser exacta significa que es muy cercano al valor real, y esa solución está acá. Esta es la solución
a estas ecuaciones diferenciales, se me permiten calcular el espesor de la capa límite aerodinámica, pero en régimen laminar. El espesor de la capa límite aerodinámica me dice que depende de la posición, eso ya lo sabíamos. Por eso tienen aquí variable posición. Pero aquí tienen un factor 491 sobre Reynolds elevado a la medio. Entonces, esta ecuación es muy útil porque me permitirá calcular el espesor de la capa límite en cualquier ubicación, pero ojo, siempre y cuando el régimen de flujo sea la misma. ¿Qué debería hacer? Comprobar que hasta la posición en la cual estoy haciendo el cálculo tengamos efectivamente que régimen la mitad. Es decir, que yo calcularé Reynolds como densidad, velocidad, posición sobre viscosidad, y ese Reynolds tiene que ser inferior aquí a 5 por 10 a la quinta. Si no, esa ecuación no sirve. Como les decía en la clase anterior, formalmente yo tengo flujo laminar, tengo flujo de transición y tengo flujo turbulento y de intervalos, rangos, pero en términos prácticos yo les decía, tengo este valor límite de 5 por 10 a la quinta como valor crítico que me permite a mí valores inferiores definir como régimen laminar y valores superiores como régimen turbulento. Estoy excluyendo la suma de transición. ¿Sí? De forma paralela, como ya tengo esto, yo puedo aplicar el mismo procedimiento, esencialmente es lo mismo, pero enfocado a lo que es fricción, y esta es la ecuación que me permitiría a mí calcular el coeficiente de fricción también en alguna posición determinada. Ojo, tomen en cuenta lo que son unidades. Si yo hablo de espesor de capa límite, el espesor es una longitud. Por eso ustedes se dan cuenta que el espesor depende de la posición. Aquí dice el espesor 491 por X dividido para Reynolds a lo medio. 491 es un factor, no tiene dimensiones. Reynolds es adimensional. Si es adimensional, elevado por la potencia sigue siendo adimensional. Las unidades las fijan que el X, la posición. Longitud. Cuando yo hablo del coeficiente de fricción, recuerden, el coeficiente de fricción, ¿cómo lo relacionaba? Yo relacionaba el esfuerzo portante sobre unidades de equivalencia. Aquí, ustedes pueden darse cuenta que el coeficiente de fricción básicamente es la relación entre el esfuerzo portante y un poco el equivalente de la energía cinética que tiene el fluido conocido. Pero esencialmente estoy comparando, estoy relacionando dos variables que tienen las mismas unidades. Consecuentemente, el coeficiente de fricción es adimensional. Por eso se habla de coeficiente de fricción, no tiene dimensiones. Y en esto que les estoy planteando, efectivamente es la relación entre un factor 0,664 que no tiene unidades dividido para Reynolds a un medio que tampoco tiene unidades, por lo tanto es adimensional. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando mi régimen de flujo estoy ubicado en la zona en donde ya no tengo régimen laminar? Primero, estas ecuaciones no sirven. Debo de utilizar ecuaciones que se adapten al fenómeno del cual estoy trabajando. Se puede hacer el mismo trabajo. Ahora, tomar un volumen de control, pero del fluido ubicado en la zona en donde tengo régimen turbulento. Aplicar lo mismo, balances de cantidad de viento, balances de masa, balances de energía, encontrar ecuaciones diferenciales, plantear condiciones de frontera y solución. No vamos a ver ese escenario, lo pueden revisar en cualquier texto, pero lo importante es que aquí están las soluciones. Para régimen turbulento, es decir, cuando Reynolds es superior a 5 por 10 de la quinta, aquí está la ecuación que me permite encontrar el espesor de la capa límite aerodinámica. Lo mismo, hay un factor, está multiplicado por posición y está dividido para Reynolds, pero ahora elevado a la quinta. Tomen en cuenta las diferencias, 491, 038. Reynolds a la medio, Reynolds a la quinta. Pero esencialmente tiene la misma forma. Coeficiente de fricción 0,059 dividido para Reynolds a la quinto. Sigue siendo dimensional.
Pero la importancia de estas ecuaciones, chicos, es que me permiten a mí ya tener noción de cuánto es la magnitud de la capa límite, qué espesor tiene la capa límite hidrodinámica, y también ya me permite cuantificar lo que es que coeficientes de fricción, ya me permiten a mí evaluar la fricción que está generando esta superficie y que de alguna forma, como les decía, en este caso extremo, prácticamente fuerza a que el fluido se detenga cuando se pone en contacto con la superficie. Pero, chicos, tengamos en cuenta lo siguiente. El fluido se está moviendo a lo largo de esta superficie. Aquí está nuestro famoso borde de ataque, ¿no es cierto? Cuando x es igual a 0. Y yo voy incrementando la distancia del borde de ataque. Y veíamos que el espesor de la capa límite crece de forma continua. Crece mucho más marcadamente, más pronunciadamente cuando cambiamos de laminar y pasamos a otro. Pero sigue creciendo. Con estas ecuaciones, ¿qué hago? Fijo una posición aquí, x1. No sé cuánta distancia recorre, pero aquí estoy proyectando mis cálculos en esa posición. Y en esta posición, ¿qué voy a hacer? A calcular cuánta o qué valor de capa límite tengo ahí, qué espesor tiene mi capa límite en ese punto, en esa ubicación. Y también con estas ecuaciones yo podría estimar qué coeficiente de fricción tengo en ese punto. Son valores puntuales, son valores que se refieren a esa posición en particular. En ese punto puedo estimar el espesor de la capa límite y en ese punto puedo estimar el coeficiente de fricción. Pero chicos, muchas de las veces, cuando yo trabajo y resuelvo problemas, yo no resuelvo problemas puntuales, porque a mí me interesa el comportamiento entre 0 y esa posición. Porque me interesa caracterizar el fenómeno desde una perspectiva global. Sí, muy bonito lo que fuese, calcular aquí, justo en este punto, pero el fluido se mueve desde 0 hasta esta ubicación. Yo necesito caracterizar todo ese sistema, todo ese entorno. Por eso, muchas de las veces, yo necesito calcular valores medios entre 0 y esa posición. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan a nivel de capa límite, aquí ustedes pueden ver que ese espesor de la capa límite cambia, varía desde 0 hasta la posición en particular. Y para hacer cálculos tecnológicos e ingenieriles, a mí me interesa toda esa zona y por eso tal vez es conveniente que yo saque un valor medio, promedio, entre 0 y la posición en la cual estoy haciendo los cálculos. Lo mismo pasará con el coeficiente de fricción. Cuando yo calculo la fricción, cuando yo calculo esfuerzo cortante, difícilmente evalúo este valor puntual. ¿Por qué? Porque solo estaría calculando la fricción en ese punto. Pero nuevamente, el fluido recorrido desde 0 hasta la posición. Por lo tanto, yo necesito estimar y calcular un coeficiente promedio de fricción entre esta posición 0, el borde de ataque y el destino final. ¿Sí? Por lo tanto, a veces yo no necesito o es impráctico que yo trabaje con valores puntuales, porque es un caso particular. Solo en esa ubicación puedo calcular esos valores a nivel de espesor de capa límite o de coeficiente de fricción, pero, repito, el fluido se ha desplazado o ha recorrido desde el borde de ataque hasta esa posición. Y si yo quiero proyectar un cálculo que englobe ese recorrido, me sirven aquí valores medios, promedios, y tengo que ponderar los distintos valores de espesor de capa límite y de coeficiente de fricción a nivel de un valor medio. Y es por eso que aquí me está planteando una ecuación que me permitiría calcular y ponderar el coeficiente de fricción. Y también lo mismo podría ser a nivel de
del espesor de la capa límite. Sí, esto es netamente matemáticas, algo que ustedes lo conocen. Esencialmente, ¿qué me dice esta formulita? Estamos integrando y ustedes deberán de recordar que cuando ustedes hacen una integración, esencialmente están haciendo que una suma. Pues aquí lo que me está diciendo es que estoy sumando los distintos valores del coeficiente de fricción desde 0 hasta la posición en particular, pero si yo quiero ponderar, ¿sí?, divido para toda la longitud, todo este tramo que ha requerido el fluido, y estoy sacando como un valor medio a nivel de coeficiente de fricción. Lo mismo tendría que ser a nivel de ¿qué? Del espesor de la capa límite. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una ponderación de la más sencilla. No es una ponderación complicada, porque simplemente estoy sumando todos los valores a nivel de coeficiente de fricción, todos los valores a nivel de ¿qué? Del espesor de capa límite, desde 0 hasta la posición en particular. Sumo todos los valores y divido para toda la longitud, el tramo que he recorrido, para ponderar y sacar un valor medio, tanto de ¿qué? El espesor de capa límite como de coeficiente de fricción. Porque repito, si yo quiero caracterizar todo este tramo, no puedo trabajar con el valor puntual, porque ese valor puntual solo refleja la realidad de ese punto, no de todo el recorrido. ¿Sí? Bajo esa lógica, ustedes tienen acá el coeficiente de fricción promedio, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo, o espero que entendamos de esto, tenemos claro que si yo incremento la distancia del borde de ataque, ¿qué está pasando? El régimen de flujo puede cambiar. Estos modelos, ¿sí?, sobre todo estos valores o estas ecuaciones que reflejan cómo puedo calcular valores medios, se aplican solo cuando tengo este régimen de flujo. ¿Me explico? Este punto está caracterizado porque el Venus es igual a 5 por 10 a la quinta. Valores inferiores significan régimen laminar, valores superiores significan régimen turbulento. Yo les decía, cuando cambio de régimen de flujo, el espesor de la capa límite se incrementa, se potencia su valor. Por eso aquí establezco esta transición y representa un crecimiento más marcado cuando dejamos la laminaridad y pasamos a la turbulencia. Bien, esta ecuación que ustedes ven acá, que me permite calcular el valor medio del coeficiente de fricción, servirá solo cuando tengo régimen laminar. Es decir, pongo esta ubicación que le voy a poner aquí en X1. A nivel de X1 ustedes se dan cuenta que este punto está ubicado en la zona en donde tengo exclusivamente régimen laminar. Si tengo régimen laminar, esta ecuación sirve para ponderar el coeficiente de fricción y podría aplicar lo mismo para ponderar el espesor de la capa. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo y defino esta ubicación? X2. Ustedes se dan cuenta claramente que este X2 está ubicado en donde, ya en la zona en donde tengo régimen turbulento. ¿Sí? Entonces, lo primero es que, claro, si yo quiero calcular este espesor, tengo que utilizar ¿qué ecuación? Esta de acá. Si quiero calcular la fricción en este punto, esta ecuación de acá. Pero si yo quiero sacar valores medios, yo no puedo utilizar esta ecuación de acá, porque esta ecuación refleja un escenario en donde predomina exclusivamente la zona turbulenta, que no es el caso de acá. Aquí ustedes claramente se dan cuenta que para que yo saque un valor medio,
tengo que ponderar todos los valores de la zona laminar y todos los valores que tengo en este tramo de zona turbulenta. Esta ecuación sirve, invento este escenario, en donde tenga esto, en donde apenas tengo esta zona en donde tengo laminaridad y todo esto es turbulencia. ¿Esto qué significa? Que prácticamente es insignificante y yo puedo obviar, y ahí sí puedo utilizar esta ecuación. Aquí, gráficamente, puedo ver que la zona laminar no pesa significativamente en la solución final. Cosa diferente de la que tengo acá. Aquí, tanto zona laminar como zona turbulenta inciden significativamente en el fenómeno, y ahí tendré que tomar en cuenta los dos modelos para hacer la ponderación. Ahí tendré que cambiar esta ecuación y ponerlo así, como que el coeficiente de fricción va a ser que esto va a seguir siendo lo mismo. Tendré que ponderar entre 0 hasta, le estoy poniendo un L crítico, que significa la transición, aquí le voy a poner L crítico. El punto en donde dejamos la laminaridad y empezamos a tener turbulencia. Y aquí será que el coeficiente de fricción, y aquí tendré que poner que otra integral que vaya desde L crítico hasta la posición en particular. ¿Ya? ¿Sí? Coeficiente de fricción en X. Pero claro, este que es F sub X, ¿cuál es? El modelo para régimen laminar. Este C sub X, tendrá que salir el modelo para régimen turbulento. Y claro, aquí tendré que tomar en cuenta también el intervalo, ¿no es cierto? En donde tengo flujo turbulento. Entonces, chicos, a veces, ¿sí? No hay que aprenderse de memoria las cosas. Esta ecuación que refleja cómo saco el valor medio en régimen laminar solo sirve cuando estoy haciendo la ponderación y tengo únicamente régimen laminar. La otra, este escenario, cuando yo puedo despreciar la zona laminar porque es insignificante, no pesa en el comportamiento global. De alguna forma puedo decir que aquí el 99% del fenómeno está regido por la zona turbulenta y apenas el 1% por la zona laminar. Ahí, la especie, y ahí, pero si no hay tanta diferencia, no hay tanta desproporción, tengo que hacer esto. Tomar en cuenta tanto zona laminar como zona turbulenta para hacer la ponderación. ¿Qué se dan cuenta acá? Si yo tomo en cuenta únicamente esta ecuación y no me doy cuenta de que ya tengo zona turbulenta, es como que yo proyectase esto. Y si hago la ponderación, cometo un error. Si utilizo solo la ecuación de allá, es como que yo haga esto. Si hago la ponderación, cometo un error. Tengo que ponderar tanto zona laminar como zona turbulenta para sacar los valores. Y chicos, como ustedes se dan cuenta, es simple y llanamente cuestión de integración. Pero claro, muchas de las veces aquí debo de comprobar la validez de los cálculos que estoy realizando. Por eso siempre les recomiendo que cuando trabajen en estos problemas, primero empiecen calculando el Reynolds para que vean qué modelo van a utilizar. Si yo tengo un Reynolds turbulento, pues claro, eso es un indicativo de que por acá eventualmente tienen que ir de ecuaciones. Pero siempre, chicos, recomendación, verificar que los modelos matemáticos que se estén utilizando se adapten al régimen de flujo, porque las ecuaciones son diferentes. Vamos a trabajar con algunos problemas para poner en práctica las ecuaciones que acabamos de ver.
Esa ecuación del coeficiente de fricción es en ese punto de transición. Depende. Si es valor puntual, justo en ese punto. Justo en esa ubicación. Ya. Entonces vamos con el primer problema. El primer problema me dice que tenemos agua que se mueve con una velocidad de 0,5 metros segundo por velocidad promedio entre dos placas paralelas colocadas a 1 centímetro de distancia. Determine la distancia desde la entrada a la cual se encuentran las capas límites de velocidad. Alguien me regala un poco de papelito y un poco de reloj. El primer problema esencialmente me dice que yo tengo dos placas paralelas. ¿Sí? Placa 1, placa 2. Por aquí se está moviendo, que me dice agua, con una velocidad de corriente libre de 0,5 metros por cada segundo. ¿Sí? Esta agua que se mueve con esta velocidad luego interactúa con estas dos placas planas que están paralelas entre sí y que tienen una separación de ¿cuánto me dicen? ¿1 centímetro? Sí. Están separadas 1 centímetro de distancia. Indistintamente de que sean placas paralelas entre sí, el simple hecho de que el fluido interactúe con la superficie hace que ya se desencadene y se origine que la capa límite fluidica. Entonces, lo que está pasando aquí es que este fluido interactúa con esta superficie, la inferior, y va a generar capa límite. Pero este es un problema particular. ¿Por qué? Porque el fluido está interactuando con dos superficies, la inferior y la superior, y cada superficie debe de generar su capa límite. ¿Ven? Como les decía, el simple hecho de que el fluido interactúe con una superficie automáticamente hace que cada superficie genere que su capa límite hidrodinámica. Y aquí está pasando esto. Como está interactuando con una superficie superior y una inferior, cada superficie genera una capa límite. Y la tendencia o el comportamiento de la capa límite es que desde el borde de ataque crece. Por eso en este problema me está pidiendo que calcule cuál es la posición en la cual las capas límites se cruzan entre sí. Claramente dice determinar la distancia desde la entrada a la cual se encuentran las capas límites de velocidad. Eso. ¿Qué distancia recorre el fluido hasta que las capas límites se cruzan, se intersecan, se tocan? Eso es lo que me está diciendo. Chicos, este problema por lo bajo tiene 3 posibles mecanismos o alternativas de solución. La más fácil es la intuitiva, la que ustedes deberían de tener al pensar en la solución del problema. Si el fluido está interactuando con superficies que son idénticas, el comportamiento y el crecimiento de la capa límite también es idéntico, es simétrico. Por lo tanto, eso me lleva a pensar en que la distancia o el espesor de la capa límite, cuando se cruzan, ¿cuánto es? La mitad de la separación. Por lo tanto, en este caso, el espesor de la capa límite es ¿cuánto? 0,5 centímetros. Y eso tendrá que ser igual a ¿qué? Al 491x menos a 0,5. En el mejor de los casos, siempre y cuando el régimen de flujo sea caminante.
Por eso, cuando yo aplique esta solución y encuentre el X, lo siguiente tendrá que ser que calcular el Reynolds para ver si realmente es laminar. Si cumple con esas dos restricciones, problema resuelto. Si no, cambiaré el modelo. Pues vamos a empezar con este primer paso, suponiendo que el régimen de flujo es laminar. Pero repito, aquí lo más fácil es esto, entender que cada superficie genera una capa límite, que como las superficies son las mismas, el crecimiento es idéntico, pero en sentido opuesto. La superior en este sentido, la inferior en el de acá, porque la tendencia de la capa límite es a crecer desde el borde de ataque. Como tienen el mismo crecimiento, puedo hablar de una simetría. Por lo tanto, yo voy a determinar y encontrar y a darme cuenta que esto crece de forma idéntica, simétrica. Por lo tanto, van a chocar, van a encontrarse las capas límites cuando el espesor de cada uno sea 0,5, porque se van a cruzar justo en la mitad de la separación entre fragmentos. Por lo tanto, aquí el espesor es ¿cuánto? 0,5 centímetros, y acá el espesor también es 0,5. Es simétrico, no puedo decir que la una tenga, no sé, 0,7 y el otro 0,3. ¿Qué argumento me permite a mí justificar eso? El fluido es el mismo, las placas son las mismas. Cada placa genera una capa hidrodinámica, capa límite de velocidad idéntica. Por lo tanto, se van a cruzar cuando sus espesores sean iguales a 0,5, porque van a contribuir el 50% del espesor cada uno. Entonces, planteo que ese espesor es igual a 0,5, es decir, 0,005 metros, 491x. Aquí tengo que desarrollar un poco más. El Reynolds es densidad, la velocidad ya me da posición sobre viscosidad, pero esto elevado a la 0,5, y se dan cuenta que tengo una única ecuación con una única variable. Como es agua, propiedades del agua, la densidad ya sabemos que es aproximadamente 1000 kilogramos por cada metro cúbico. La velocidad ya nos daba 0,5 metros por cada segundo. La posición es lo que tengo que volar, y la viscosidad 1 por 10 a la menos 3 pascales segundos o kilogramos sobre metros segundos. Notamos esa distancia. No, mamá, no. Ya, ¿cómo es lista? Oye, le cacho. Ah, ¿es de todo? Sí, es de todo. Pero esa Erika Laine, esa mujer me va a conocer. Ya, ya. Me conoció eso. ¿Qué más? ¿Qué más? En mi proceso. Y un proceso. O sea, una máquina de chamba. 0,58. 0,52. 0,51, 85. Estás piedra. ¿Puedes decir que no está en la vida? Bien. ¿Cuánto nos da el X? 0,52. ¿Cuánto? 0,52. 0,58 metros. 51, 85, 52. 0,518 metros. Está esa. Ahora, lo siguiente, como les decía, es que yo verifique si mis cálculos son correctos, porque tengo que ver si el modelo aplicado es el adecuado. Y eso se comprueba calculando el Reynolds. Densidad, velocidad, posición, sobre viscosidad. ¿Cuánto mide este Reynolds?
2,59 por 10 a la 5. Entonces este valor es inferior a ¿cuánto? 5 por 10 a la quinta, por lo tanto el modelo es el adecuado porque es régimen laminar. Y esta ecuación para calcular el espesor se aplica cuando tengo régimen laminar. Y aquí es correcto aplicar valor puntual porque en este punto se supone que el espesor de la capa límite es 0,5 centímetros. Justo en esta ubicación, en este punto, por eso utilizo el valor puntual o ecuación puntual para ubicar esta posición. Ya, así ha sido. Ahora vámonos al extremo, o vamos a modificar o variar un poco. ¿Qué pasa si es que en lugar de utilizar 0,5, no sé, me invento, le pongo aquí 2,5? El escenario va a ser diferente. ¿Por qué? Porque se mueve con una distinta velocidad, distinto Reynolds, y obviamente que al moverse con más o menos velocidad, la tendencia en el crecimiento va a ser diferente. Ya no crece de forma idéntica. ¿Por qué? Porque el espesor depende de la velocidad de la corriente. Entonces puede ser que ahora crezca de esta forma. Y claro, con esta nueva velocidad, la ubicación, la distancia que recorrerá el fluido para que sus capas límites se crucen, obviamente que va a ser diferente. Entonces voy a tomar como punto de partida lo anterior, solo para darme cuenta de la incidencia que tiene la velocidad en el Reynolds. Bajo el supuesto de que esta ubicación, este recorrido se mantenga a 0,518, quiero que calculen ahora cuál es el Reynolds si paso de 0,5 a 2,5. ¿Qué significa eso? Que estoy multiplicando por 5 la velocidad. Por lo tanto, este Reynolds tendrá un valor de 5 veces de 0. ¿Cuánto nos da ahí solo para tener una idea? 1,29 por 10 a la 6. 1,29 por 10 a la 6. La 6. Fíjate, solo con ese cálculo rápido, ¿qué me doy cuenta ahí? No, Que el régimen de flujo ya no es Sí, el sí, mismo. sí, la 6. Por lo tanto, ya no puedo utilizar este concepto. Es que igual va a cambiar esto. La lógica sigue siendo la misma. El espesor de la capa límite en esta nueva posición tiene que ser igual a 0,5 porque igual, repito, el crecimiento es simétrico, las placas son las mismas, el fluido es el mismo. Por lo tanto, de arriba y de abajo, el crecimiento de la capa es idéntico y se van a cruzar de forma idéntica cuando el espesor de arriba y de abajo de la capa límite sea igual, 0,5, 0,5. Pero ahora es diferente porque se está moviendo más rápido y donde se van a cruzar las capas límites ya no está en la zona laminar sino en la zona turbulenta. Por lo tanto, ahora yo tengo que plantear este 0,005 que es el espesor de la capa límite. Lo voy a calcular utilizando ¿qué modelo? El régimen turbométrico. 0,38 por X dividido para Reynolds, que es densidad 1000, velocidad ahora 2,5, posición sobre viscosidad, elevado ahora a la 0,2 que es un quinto. ¿Cuánto me da este X? ¿Cuánto? 0,177. 0,177. Ahora hay que comprobar si lo que hemos hecho es correcto.
Chicos, muchas de las veces, ¿sí?, las rutas de solución no son las mismas. Y por ejemplo, yo aquí en este punto tendría que calcular el reino, ¿no es cierto?, para verificar si realmente este cálculo es el correcto. Pero otra forma alternativa que yo puedo aplicar es calcular esta posición crítica, este punto en el cual dejamos la laminaridad y pasamos a la turbulencia. El punto crítico, ¿cuánto es 5 por 10 a la quinta? Densidad 1000, velocidad en este caso 2,5. ¿Qué voy a poner? Posición crítica sobre viscosidad. Y de aquí voy a calcular este X crítico, el punto en donde dejamos la laminaridad y pasamos a la turbulencia. Y si este valor X crítico es inferior al que acabo de calcular, problema resuelto. Si no, es otro examen. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 0,2. Entonces, claro, fíjense, 0,2, aquí me está saliendo 0,17, por lo tanto, todavía seguimos teniendo régimen lámina. Pues a veces pasa esto. A mí, inicialmente, me hizo suponer que este incremento de 5 veces la velocidad hace que ya el punto en el cual se crucen las capas límites sea un punto turbulento. Fue mi suposición, utilicé el modelo, pero al comparar me doy cuenta que todavía sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque cuando yo incremento la velocidad, ¿sí?, si bien es cierto, el crecimiento tiene esta tendencia, el espesor va a ser más pequeño, pero la transición ocurre más antes. Se mueve. ¿Sí? En el problema anterior, para que comparemos, calculemos el X físico. Lo mismo, pero ahora será, ¿no es cierto?, 0,05 por 10 a la quinta. 1000. En este caso la velocidad es 0,5. Dígame en cuánto es la posición, el X crítico. ¿Cuánto? 1 metro. ¿Qué significa esto? Que cuando el fluido se mueve con una velocidad de 0,5 metros por cada segundo, recorre 1 metro, y en ese metro tenemos que definir la crítica. Acá me está diciendo que cuando cambiamos la velocidad a 2,5 metros por cada segundo, recorre apenas 20 centímetros y ya el régimen de flujo deja de ser laminar. Repitan este cálculo, chicos. No me convence tanto lo que acaban de hacer. Pues ahora cambiemos de modelo y calculen con régimen laminar este punto. ¿Cuánto me sale? Con régimen laminar 2.5. Ahí sale Sí, ya. 2.59. X. Sí, yo. She said, fuck that.